Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Le damos las gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos proporciona para podernos reunir y compartir un mensaje de amor y poder para nuestras vidas. Le doy la bienvenida a toda la familia Pan de Vida que domingo a domingo nos acompaña, pero también a cada uno de los hermanos y amigos que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Quiero decirte que Dios tiene algo muy especial para ti. El día de hoy vamos a estar reflexionando acerca de algo muy, pero muy frecuente que sea en la vida de muchísimas y en general todas las personas. Lo que vienen a ser las piedras de tropiezo. ¿Cuántas veces nos hemos tropezado? Y no me refiero al tropiezo físico, sino al tropiezo en cuanto a las vivencias. Hemos tenido tropiezos en el área sentimental, lo cual ha ocasionado dolor y fracaso. Hemos tenido tropiezo en el área financiera, tropiezo en el área matrimonial. Pero hoy vamos a ver cómo evitar y salir de un tropiezo en el cual tú te encuentres pasando en este momento. Acompáñanos. Hoy estaremos reflexionando acerca de los tropiezos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 7, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Realmente es muy dura la sentencia que el Señor Jesucristo habla acerca de las personas que se constituyen en piedra de tropiezos para otros. Pero vamos, antes de desarrollar este tema, vamos a ver qué cosa dice que significa el tropiezo a la luz de la Real Academia de la Lengua Española. Dice lo siguiente, que es aquello que sirve de estorbo o impedimento, aquello que causa la culpa cometida. Entonces podemos ver en otras palabras que el tropiezo no es sino aquella circunstancia que impide, que estorba que la persona pueda alcanzar la felicidad y el éxito en determinadas áreas de su vida o en todas las áreas de su vida. Es por ello que conocemos cuántos casos a través de personas que por una mala amistad fueron conducidos al inicio de las drogas. Esta amistad se constituyó en una piedra de tropiezo. Cuántas personas inician un negocio y resulta que este socio los engaña y se lleva a los clientes. Esta sociedad se constituyó en una piedra de tropiezo para impedir el éxito financiero. Pero no solamente vemos eso, sino también en el área sexual. Cuando a veces las jovencitas se ven obligadas por pertenecer a un grupo, entonces este grupo sirve de piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque comienza a empujar a esta jovencita a que entregue su virginidad solo por el hecho de ser aceptada en el grupo. ¿Cuántas jovencitas dicen, yo quiero tener relaciones? ¿Por qué? Porque tengo que ya decir que no soy virgen para que así yo no sea la nerd, ni la marciana, ni la rara del equipo. Y así podemos ver también cómo hay personas que inician a sus hermanos menores, algunos a sus sobrinos y a jóvenes en lo que viene a ser la actividad sexual, pero de la peor manera a través de la prostitución. Vemos entonces cómo el tropiezo se va manifestando en diferentes áreas de la vida, aún en el área familiar. Cuando las parejas, cuando los esposos desarrollan toda una atmósfera y un clima de violencia, un clima en el cual todo eso viene a ser tropiezo para la formación de esos hijos, quienes comienzan a ser criados con ese trauma en su corazón, y a pesar de que, como hemos conocido, muchos de ellos dicen, no, yo no voy a hacer lo mismo que mis padres, tarde o temprano terminan alcanzándole la piedra de tropiezo que fueron sus padres. Y es así que nosotros vamos viendo cómo también en el área sentimental, una relación puede constituirse en una piedra de tropiezo cuando ésta, lejos de servir para el bien y para el éxito, esta relación sentimental termina volviéndose tóxica, como ahora se le llama, o tormentosa. ¿Por qué? Porque él se burla de ella o de ella se burla de él y termina realmente arrasado, devastado en su vida sentimental. Pero ojo, eso significa piedra de tropiezo en diferentes áreas de la vida. Como hemos dicho, la piedra de tropiezo en la definición que acabamos de compartir es aquel obstáculo, aquello que busca evitar o estorbar que la persona pueda alcanzar el éxito en diferentes partes de la vida. El Señor Jesucristo sentencia duramente acerca de ¡ay de quienes que vienen el tropiezo! Entonces, hoy tenemos que reflexionar no solamente acerca de los tropiezos, sino también acerca de nosotros mismos. ¿Para quién hemos sido tropiezos en la vida sentimental? ¿Para quién hemos sido tropiezos? ¿A quién llevamos nosotros a iniciarse en las drogas o en el área sexual? ¿Qué personas fueron engañadas? ¿Y qué hemos cometido nosotros en nuestras vidas que ha sido de tropiezo para los demás para poder ponernos a cuentas con el Señor? Pero aquí hay un tema de obstinación. Lamentablemente la experiencia nos enseña que a pesar de que las personas observan que, por ejemplo, el iniciarse en el consumo de droga por testimonio multitudinario de cuántos jóvenes que han perdido realmente su salud, han perdido su salud mental, han perdido su familia, han perdido sus finanzas, su economía, por causa de las drogas, pero aún la gente
sí, observando esto, sigue obstinada en tratar de intentar él meterse en las drogas, con esa famosa mentira de yo domino mi vicio. O cuántas personas que a veces terminan una relación sentimental en una forma tormentosa, pero también terminan buscando otra vez, como dice ese refrán popular, un clavo saca otro clavo. Pero qué mentira tan grande el creer de que un clavo saca otro clavo. Y es así que vemos muchos jóvenes, jovencitas y gente adulta que termina una relación tormentosa y lo que está buscando es aquella herida, aquel hueco, aquel forado que hay en su corazón, que hay en su alma por causa de esa relación, ese engaño, esa traición o esa violencia también, porque ahora vemos que la violencia familiar se ha multiplicado de una manera tremenda. Y vemos cómo esta persona trata de, como dice ese refrán popular, sacar un clavo con otro clavo. ¿Y qué es lo que ocurre? Comete el peor de los errores, porque estando tan herida, el iniciar una nueva relación va a buscar ese afecto, ese amor que no encontró en la otra persona y no lo va a encontrar por una sola razón. Y esa la encontramos de parte de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Personas que terminaron una relación sentimental y se encuentran muy afectadas tratan de llenar ese amor con el amor de otra persona. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dos males he hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, fuente de amor. Y se cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Todos los hombres somos cisternas rotas. Todos tenemos nuestros propios huecos y agujeros porque venimos del mundo. Hemos sido maltratados, hemos sido heridos. ¿Quién puede decir, no, yo jamás he sido herido en algo? Que levante la mano. Nadie. Todos hemos padecido y tenemos por eso grietas, tenemos heridas. Evidentemente que como cristianos estamos siendo nosotros transformados, sanados y restaurados por el poder y el amor de Dios. Pero eso no garantiza que nosotros no fallemos. Somos falibles. El hombre es falible. El único que no falla es Dios. Y es por eso que cuando una persona está buscando que llenar su dosis de amor en otra persona, tarde o temprano le va a fallar. Sea que sea el otro enamorado, él tiene también sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Sea de repente que estamos buscando al padre y conocemos casos de jovencitas quienes sus padres las abandonaron desde muy pequeñas y siempre, como es lógico y natural, tienen esa nostalgia, esa necesidad de recibir esa paternidad. Pero lamentablemente, como el padre está ausente, se aparece la piedra de tropiezo, aquel joven o aquel hombre que es muy mayor de edad y que confunde los hechos. Ella está buscando un padre y él está buscando una mujer. ¿Y cuántos casos hemos conocido así? De jovencitas que se han iniciado en relaciones con hombres mayores solamente por buscar en el fondo el afecto paternal. Y este hombre realmente no estaba ofreciendo ninguna paternidad, sino lo que quería era una correspondencia de tipo conyugal o marital. Y eso que ocasiona conflictos y que esta jovencita, lejos de ser sanada en su área de paternidad o área de maternidad, la herida se convierte en mayor. Conocemos casos de jóvenes también, cuyas madres no estuvieron con ellos, y no digo que esto es una regla, estoy hablando de tendencias. Y que hay esa tendencia siempre en algunos casos, pero que hemos conocido, de jovencitos que están buscando mujeres mayores, siempre buscan mayores y siempre encontramos, o casi siempre encontramos, que existe una línea de coincidencia que viene a ser que estos jóvenes fueron abandonados por la madre, fueron criados por el padre y tienen esa ausencia de maternidad y comienzan a buscar en mujeres adultas de alguna manera esa madre que nunca estuvo con ellos. Que definitivamente que todo esto lo que estamos hablando no es explícito, no es que el joven le dice a la joven mayor, quiero que seas mi mamá, no, se confunden los sentimientos de pareja con la necesidad no satisfecha de la maternidad y es ahí donde vienen los problemas. Pero vemos nosotros también qué importante buscar a Dios como esa fuente. Dice, dos males hizo mi pueblo, y repito este versículo porque es importante que hoy quede cincelado, sellado en nuestro corazón. No vamos a encontrar en ninguna persona, ni en tu propia familia, ni en tu padre, ni en tu madre, por más buenos, por más diligentes, por más responsables, por más amorosos, por más dedicados, por más protectores que sean, no vamos a encontrar una fuente de amor en ellos, porque ellos también tienen sus propios huecos, tienen sus propias heridas, tienen sus propios traumas, tienen sus propias experiencias negativas, tienen sus propias experiencias con piedras de tropiezo que le causaron dolor y herida. Por eso las piedras de tropiezo tienen como finalidad ello, de que obstaculizar la felicidad en las diferentes áreas de la vida de las personas. Y eso genera dolor, eso genera frustración, eso genera inclusive en casos extremos suicidio. Vemos nosotros cuántos jóvenes, y digo jóvenes porque una de las tasas que se eleva considerablemente en suicidios es la tasa de suicidios en jóvenes. Y bueno, ahora estamos en la pandemia.
Pero hasta antes de la pandemia, muchas de las razones, y creo que persisten en la misma característica de suicidio en los jóvenes, eran por frustraciones sentimentales, porque habían encontrado en un lugar donde buscaban ser amados, llenar esa dosis de amor que todos necesitamos en una mujer o en un hombre que tarde o temprano, como cisterna rota, les falló. Por eso el Señor es claro y decir, dos males ha hecho mi pueblo, se cavaron para sí cisternas rotas y me dejaron a mí que soy una fuente de agua viva, en otras palabras, soy fuente de amor. Otras personas tienen tropiezo en las finanzas y buscan el dinero y nunca lo encuentran. ¿Por qué? Porque se afanan por ello. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al buscar, les ha ido mal lamentablemente, han tenido pie de tropiezos en el área financiera porque se asociaron mal, porque iniciaron un mal negocio o por cualquier circunstancia. Entonces, alguna pie de tropiezo hubo que hizo que esta persona fracasara en los negocios y se obstine en seguir haciendo lo mismo. Entonces nos damos cuenta de algo muy interesante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay quienes se pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Eso es cierto. Cuando estamos detrás de las bendiciones, hay personas que aún dentro de la iglesia están buscando solo las bendiciones y no buscan de corazón a Dios. La gente que no conoce a Dios evidentemente está buscando las riquezas a su manera. Entonces podemos ver cómo dice la palabra que si tú buscas las bendiciones jamás las vas a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque las bendiciones no han sido diseñadas para que las busquemos y las persigamos. Las bendiciones en la vida han sido diseñadas por Dios para que te persigan y para que te alcancen. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué interesante. ¿Qué significa oír la voz de Jehová tu Dios? ¿Dónde escuchamos su voz? La escuchamos a través de su palabra. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando empezamos, en otras palabras, a considerar a Dios en nuestras vidas, cuando no hacemos de Dios un departamento de nuestras vidas, solamente el día domingo ese es el día de Dios y el resto de la semana Dios no existe. Eso es departamentalizar a Dios y a Dios no podemos departamentalizarlo, no podemos encajonarlo, no podemos limitarlo. Dios no es un área en nuestra vida, Dios es transversal a todas las áreas de nuestras vidas. Jesucristo es el sol de justicia. ¿Por qué dice la palabra sol de justicia? Porque Él no solamente es el principio, sino también es el final, es todo. Fuera de Él no tenemos nada ni queremos nada, porque el sol de justicia, ¿qué cosa representa? Un astro alrededor del cual dar vuelta a los planetas. Así también Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida y todas nuestras necesidades, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra relación sentimental, nuestros negocios y nuestro trabajo tiene que girar alrededor de Jesús. ¿Y por qué? Porque si no, nosotros estaríamos permitiendo que los tropiezos obstaculicen la felicidad de nuestras vidas. Y ahora vamos a ver qué dice el Señor Jesús. ¿Cuál es la definición de tropiezo a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 23, dice la palabra de Dios, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué maravillosa definición. El Señor Jesús nos hace ver cuál es el origen de los tropiezos, cuál es la definición de tropiezo para Dios. El que una persona quite su mirada de Dios y la ponga en los hombres. En que no miremos las cosas de arriba, sino miremos solo las cosas terrenales. Que siendo trino, siendo cuerpo, alma y espíritu, vivamos solamente en una dimensión bidimensional. Esto quiere decir cuerpo y alma. Y dejemos lo más importante, el área espiritual, el área que se conecta con Dios. Que seamos tan autosuficientes desde el primer día de la creación como el diablo cuando le ofreció a Eva y a Adán de que comieran del fruto prohibido porque serían como Dios. Hoy la gente sigue comiendo de ese fruto prohibido. Ese fruto prohibido que significa yo soy Dios y yo decido mi vida a mi manera. Yo hago con mi cuerpo, yo hago con mi destino lo que a mí me da la gana y suspendemos y dejamos a Dios. En el mejor de los casos, como dije hace un momento, lo departamentalizamos como un día a la semana, una relación de carácter religiosa, totalmente superficial, totalmente carente de profundidad y hacemos de Dios solamente un día y una religión. Y Dios no es un día, es una religión. Dios es nuestro creador y quiere ser nuestro Padre a través de Jesucristo. Por eso cuando nosotros hablamos de cuál es la definición, cómo el Señor Jesús ve el tropiezo, todos los tropiezos vienen a la vida de las personas sencillamente porque no ponen su mirada arriba, sino la ponen en las cosas de la tierra. Esto quiere decir, se maneja solamente en una dimensión bidimensional y no en la dimensión tridimensional que viene a ser mirar a Jesús, mirar su palabra. Por eso dice, si oyes mi palabra,
entonces te alcanzarán estas bendiciones. ¿Y para qué oímos la palabra de Dios? Para conocer su voluntad, para conocer su carácter, para poder confiar y tener fe en Él. Porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su carácter, entonces nosotros podemos conocer ese amor maravilloso, incondicional, con el cual nos ha bendecido a través de Jesús. Nos damos cuenta de que todo lo tenemos si nosotros creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios y es Dios. Y no vamos a seguir nosotros trabajando, digamos, buscando las bendiciones, sino vamos a hacer nuestro esfuerzo basado en la gracia de Dios. Por eso estuvimos hablando acerca de esos tropiezos, del tropiezo que produce el mal, el tropiezo para el mal. Este primer tropiezo que hemos hablado nos habla de todas aquellas circunstancias que se presentan en nuestras vidas y nos llevan al mal porque obstaculizan el éxito que Dios ha preparado para nosotros. Pero quiero terminar con un segundo tipo de tropiezo, y esto quiero que lo entendamos con mucha claridad. El primero fue el tropiezo para el mal, el tropiezo para caer. Y este tropiezo que vamos a ver ahora es el tropiezo por el mal. Vamos a entenderlo en un momento. En Isaías capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Acá también la palabra de Dios se refiere a Jesús como piedra de tropiezo. ¿Podríamos pensar entonces que Jesús entonces puede producir el mal? De ninguna manera. Acá es una definición, la primera definición que hemos visto es la piedra de tropiezo, que es para el mal, que hace a las personas caer en el mal, todas estas situaciones que hemos presentado hace un momento. Pero este es el tropiezo por el mal corazón de los hombres. Mejor entender qué cosa quiere decir esto, que el Señor Jesucristo se presenta como la roca de los siglos. Le dijo, y podemos ver nosotros a través de la palabra las diferentes formas como describen a nuestro Señor Jesucristo como la roca eterna, como la roca de los siglos, como la roca sobre la cual está edificada su iglesia. Y esa roca es Jesús, y Jesús es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando el libro de Isaías capítulo 8, versículo 14 se refiere al Señor Jesús como piedra de tropiezo, no se refiere a que el Señor Jesús está haciendo que la gente se vaya al mal, sino que la gente que tiene el mal en su corazón tropieza con él. Porque mira lo que dice: será de piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esto quiere decir que la gente, cuando escucha la palabra de Dios, lejos de creerla, lejos de ponerla en práctica, ¿qué cosa es lo que hace? Se manifiesta en un tropiezo que se convierte en un escándalo. ¿Cuántas personas escuchamos nosotros que cuando se habla acerca de la palabra de Dios, que habla que está en contra del aborto, dice: ¿cómo puede ser posible? Esta es una cuestión totalmente primitiva. Esta gente que cree estas cosas es gente ignorante, es gente que no sabe nada. Cuando hablamos acerca de que la virginidad es algo que Dios ha preparado para que la mujer solamente entregue esta virginidad dentro del marco del matrimonio, ¿qué tales ignorantes, qué tales retrógradas? Cada vez que la palabra causa escándalo en alguien, es porque se está volviendo roca, piedra de tropiezo. No por causa de Dios, sino por causa de la maldad de los hombres. Quiero explicarte con un ejemplo. Imagínate que te encuentras tú en el río, llevado por el río. Estás llevado por el río de la vida y encuentras y ves una roca delante. Tienes dos opciones. La primera de ellas, que el río te haga estrellar contra esa roca y termines pereciendo. Y la otra es de que tú, al llegar a esa roca, te aferres a ella y seas salvo. Esa roca representa a Jesús y su palabra. ¿Cuál es la actitud que tú has tenido respecto de Jesús y de la palabra de Dios? ¿Acaso cuando han hablado de Jesús en una reunión o cuando han empezado a hablar en algún tipo de seminario acerca de Jesús, tú has sido el primero en decir: oye, que deje su religión en su casa, ¿qué tenemos que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Jesús, déjalo en la iglesia. ¿O te has escandalizado cuando has escuchado de los principios divinos de la vida que se manifiestan en proteger al bebé y no abortarlo o asesinarlo, como es el verdadero término, o acerca de aquellas uniones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, o aquellas prácticas que están reñidas y abiertamente opuestas a la palabra de Dios, y te has escandalizado, y has criticado y has levantado la voz? ¿Y cuánta gente se escandaliza por los principios divinos? Pues para esas personas la roca está haciendo tropiezo. Pero hoy, si tú has sido una de esas personas, tú tienes la oportunidad de que esa roca, que es Jesucristo, no sea tropiezo para ti, sino, y que no seas estrellándote contra la roca. ¿Por qué? Porque todas las personas
movidas por la maldad de su corazón y que se empecinan, se obstinan y hacen de sus pensamientos su propio Dios, hacen de sus pensamientos y conjeturas su propio Dios por encima de los pensamientos de Dios, entonces lamentablemente la palabra de Dios se convierte en un tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque lejos de alcanzar la piedra, de alcanzar la roca para protegerse, porque cuando tú alcanzas la roca para para protegerte, entonces Dios te guarda, Dios te protege, le das la oportunidad a Dios de que a través de Él tú puedas fundar un matrimonio, una familia sobre la roca, que aunque vengan olas, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, tu casa no caerá. Cuando tú te aferras a la roca, que es Jesucristo en tu vida, porque oyes su voz, como dijimos en Deuteronomio, y la pones en práctica, cuando reconoces que no puedes hacer las cosas sin Dios, cuando comienzas a mirar a Dios antes que las cosas de la tierra, cuando Jesucristo es transversal para todas las áreas de tu vida, cuando Él es el centro de justicia, el sol de justicia, y toda tu vida, tu familia, tus necesidades y todas tus seres giran en torno a Jesús, y cuando hablo en torno a Jesús no hablo de una religión, sino hablo de una relación con Jesús, entonces en ese momento la roca se convierte en una roca de salvación para vida eterna, roca de protección sobre la cual edificarás tu trabajo, edificarás tu vida sentimental, edificarás a tu familia, edificarás tu negocio, y aunque vengan problemas no caerán, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Jesús. Pero si por el contrario quieres mantenerte obstinado en tus propios pensamientos y pensar que lo que hablamos es religión o cosas que están pasadas de moda o cosas que no tienen sentido, sencillamente la palabra para ti se convierte en roca de tropiezo y de escándalo. Y como te dije, hay dos formas de poderte encontrar con la roca. O te estrellas y eres destruido, o te aferras a ella y eres protegido. ¿Por qué? No porque Dios sea vengativo, sino porque cada uno va a pagar por sus propios pecados, porque todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el hombre fue creado por Dios para vivir en comunión con Él. El hábitat natural del hombre es la presencia de Dios. Así como el hábitat del pez es estar dentro del agua y las aves están en los aires, así cuando tú sacas un pez del agua empieza a perecer y muere. Así también el hombre que fue creado por Dios para vivir en su hábitat natural, que es la presencia de Dios, por causa del pecado, por causa de esa tentación que le hizo, y la compartimos hace un momento, de querer ser como dioses, ellos pecaron y el pecado los separa de Dios, porque el pecado produce la muerte. Romanos 6:23 dice la consecuencia del pecado es la muerte. Y no habla de la muerte física solamente, sino habla de la peor de todas, la muerte eterna, la muerte espiritual. Porque la palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Cuando una persona muere espiritualmente, su espíritu está separado de Dios. Y eso es lo que ha ocurrido y ocurre con toda la humanidad. Desde aquel día el pecado ha venido enseñoreándose en la humanidad, pero por eso Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que naciera de la Virgen María y se hiciera hombre. Y Él, siendo hombre, jamás pecó. Aunque fue tentado, nunca pecó. Él no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte, y Él nunca pecó. Pero Él sí tuvo la autoridad y el amor para ocupar tu lugar y mi lugar. De tal manera que Él cargó todos nuestros pecados y las consecuencias de ellos, que son la muerte, la enfermedad, la pobreza y todas esas maldiciones, se las llevó el Señor Jesús. Para que un día como hoy tú escuches y tengas la oportunidad, no de cambiar de religión, sino de cambiar de vida y de destino, creyendo, conociendo, creyendo y recibiendo a Jesucristo, para que ya no sea más una roca de tropiezo en tu vida, para que no sigas enfrentándote neciamente a Dios porque nunca vas a ganar, sino para que te sometas a sus preceptos, que son para vida y bendición y felicidad tuya y de los tuyos. ¿Cómo hago? Pues si quieres tú tener a Jesucristo como tu roca de salvación, como tu roca de protección, como tu alto refugio, quieres tener a Jesucristo como esa roca que viene a ser la piedra de ángulo en la cual está establecido todo el fundamento y la edificación de tu vida y tu familia, y que tienes la seguridad que aunque venga cualquier problema no caerá, hoy tienes esa oportunidad. Jesús murió y resucitó y hoy quiere entrar en tu vida. Para eso Dios te ha hecho que escuches este programa, para que tengas la oportunidad más grande de tu vida, la de recibir a Jesús en tu corazón como tu roca eterna, como tu roca de protección y como tu roca de salvación. ¿Cómo? A través de esta oración que vamos a hacer en este momento. 2 requisitos: hazla con todo tu corazón, puesto en Jesús y en voz alta. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces, Señor, me enfrenté a ti, te eché a ti la culpa,
Muchas veces, Señor, encontré escándalo y tropiezo en tu palabra porque no te conocía y no sabía lo terrible que es eso. Por eso hoy, Señor, yo me arrepiento y reconozco que todo lo malo que ha ocurrido en mi vida no ha sido por ti, sino por mí, porque yo he pecado y he vivido lejos de ti. Hoy me arrepiento y te abro mi corazón y te pido perdón y te recibo como mi Salvador único y suficiente y como mi Señor. Ven, Señor Jesús, quiero que seas la roca de mi vida. Quiero que seas mi roca de salvación y protección, especialmente en estos tiempos en los cuales vemos cuán vulnerables somos. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida, porque solo contigo seré feliz, viviré seguro y mis sueños y anhelos en ti se harán realidad. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte de todo corazón porque hoy tus pecados han sido perdonados. No por tu muerte, sino con la muerte sustitutoria de Jesús. Y hoy eres justicia de Dios porque jamás la condenación va a tener lugar sobre ti, porque tú eres justo a partir de ahora. Pero también eres un hijo de Dios porque a todos los que creyeron en su nombre y a los que le recibieron, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y estás invitado a sentarte en la mesa de los hijos de Dios y recibir todas las bendiciones que el Señor Jesús ya nos dio. Todas las bendiciones son para nosotros por medio de Jesucristo. Y otra cosa más, ahora eres separado para Dios. Ahora tienes el sello de la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que el enemigo no te podrá tocar. Eres más que vencedor. Jesucristo venció y tú eres más que vencedor. Si quieres conocer más acerca de la voluntad y el propósito de Dios para tu vida, comunícate con nosotros en las direcciones que están apareciendo en este momento. Y nosotros con gusto vamos a poderte atender. Bueno, me despido. Dios mediante hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.